Caso real en Hidalgo, la boda del banquete separado. Clara Vázquez, 1881. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Hidalgo, la boda del banquete separado. Clara Vázquez, 1881. Capítulo 1. El peso del porfiriato y la geografía del silencio. Para comprender verdaderamente el horror que vivió Clara Vázquez, no basta con mirar a los novios. Debemos mirar el suelo que pisaban y el aire que respiraban. Era el año 1881. México se encontraba en los albores de lo que la historia llamaría el porfiriato. El general Porfirio Díaz había comenzado a tejer su red de control absoluto sobre la nación. Era una época definida por un lema que se repetía como un mantra en los salones de la capital: orden y progreso. Pero en las provincias, lejos de las luces de gas de la Ciudad de México, el orden a menudo significaba la voluntad inquebrantable del hacendado y el progreso se medía en la cantidad de almas que un patrón podía poseer. El estado de Hidalgo, con su geografía accidentada, sus montañas que parecen rasguñar el cielo y sus valles profundos cubiertos de magueyes, era un mundo aparte. Aquí, la influencia inglesa de los mineros de Cornwall se mezclaba con las tradiciones ancestrales de los otomíes, creando una cultura única, cerrada y a menudo melancólica. El clima en esta región no perdona. El sol del mediodía puede quemar la piel hasta ampollarla, pero en cuanto el sol se oculta detrás de la Sierra de Pachuca, un frío húmedo y penetrante desciende como un manto pesado, calando hasta los huesos. Es una tierra que endurece el carácter. Es una tierra donde la debilidad se paga cara. Las haciendas de esta región no eran simples casas de campo, eran fortalezas autárquicas. Con sus muros de 3 metros de altura, sus propias capillas, sus cárceles privadas y sus tiendas de raya, una hacienda funcionaba como un pequeño estado soberano. Dentro de esos muros, el hacendado era juez, jurado y, si así lo deseaba, verdugo. En este contexto de poder absoluto masculino y de aislamiento geográfico, vivía la familia Vázquez. No en una gran hacienda, sino en una casona vieja en las afueras de un pueblo minero que había visto días mejores. Los Vázquez eran el ejemplo perfecto de una tragedia social muy común en aquella época: la aristocracia vergonzante. Imaginen una casa grande, de techos altos y vigas de madera oscura, donde los muebles de terciopelo rojo están raídos en las esquinas y las cortinas de encaje han sido zurcidas tantas veces que los patrones originales son irreconocibles. Así era el hogar de Clara. Su padre, don Aurelio Vázquez, había sido un hombre de grandes sueños y pésimos negocios, un administrador de minas que apostó su fortuna en vetas que resultaron estar secas y que murió dejando tras de sí un apellido respetable y una montaña de deudas impagables. Clara Vázquez, a sus 22 años, cargaba con el peso de esas deudas en sus hombros delgados. No era la heroína típica de las novelas románticas de la época. Las crónicas locales y las pocas cartas sobrevivientes la describen no como una belleza deslumbrante,
sino como una mujer de una presencia inquietante. Tenía el cabello oscuro, siempre recogido en un moño severo que tensaba la piel de su rostro, y unos ojos grandes, de un color café profundo, que parecían observar el mundo con una mezcla de inteligencia afilada y resignación absoluta. Clara era una rareza en su entorno. En un tiempo donde la educación femenina se limitaba al bordado, el catecismo y la cocina, Clara leía. Se dice que su padre, en sus momentos de lucidez, le había enseñado francés y algo de latín. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana, leyendo libros viejos que olían a humedad, escapando de su realidad a través de las páginas. Pero la inteligencia en una mujer sin fortuna en el México de 1881 no era una virtud, era un peligro, y para su madre, doña Matilde, era un obstáculo. Capítulo 2. La madre y la necesidad. Doña Matilde era una mujer consumida por el pánico. Habiendo crecido entre sedas y sirvientes, la perspectiva de la pobreza real, de tener que trabajar con sus propias manos o, peor aún, de perder su estatus social y ser compadecida por sus vecinas, le aterraba más que la muerte misma. Para doña Matilde, Clara no era solo una hija. Era el último activo negociable de la familia Vázquez. Cada día que pasaba con Clara soltera era un día más cerca de la ruina total. La presión en la casa era asfixiante. Se puede imaginar el sonido constante de las recriminaciones, el susurro de las oraciones desesperadas ante la imagen de la Virgen en el pasillo, las miradas acusadoras cada vez que Clara levantaba la vista de un libro. «Los libros no se comen, Clara», le decía su madre, según los relatos de Elena, una sirvienta mestiza que creció junto a la familia y que años más tarde contaría esta historia a sus propios nietos. La belleza se marchita, el apellido se olvida, pero el hambre es lo único que permanece si no eres lista. Pero Clara no solo leía. Clara, en el secreto de su corazón, albergaba una esperanza. Y aquí es donde la historia toma el matiz trágico que desencadenaría la catástrofe. En los pueblos pequeños, el secreto es una ilusión. Se sabía, o al menos se sospechaba, que Clara tenía afectos puestos en alguien que no era adecuado. Se hablaba de un joven, Julián, el hijo de un boticario, un muchacho de ideas liberales que hablaba de la poesía de Manuel Acuña y que miraba a Clara durante la misa dominical con una devoción que no necesitaba palabras. No tenían dinero, no tenían tierras. Solo tenían esas miradas furtivas y, quizás, algunas cartas deslizadas entre las páginas de un misal prestado. Un amor inocente, pensarán ustedes, un romance juvenil sin consecuencias. Pero en el tablero de ajedrez de la sociedad porfiriana, donde el matrimonio era una fusión corporativa, ese amor era un acto de rebelión. Y la rebelión debía ser aplastada. Fue entonces, en el invierno de 1880, cuando la sombra de don Sebastián de Alvear cayó sobre la casa de los Vázquez. Capítulo 3. El arquitecto del miedo, don Sebastián de Alvear. Si Clara representaba la fragilidad del vidrio, don Sebastián de Alvear era el martillo. A sus 45 años, Sebastián de Alvear era el dueño absoluto de la hacienda de San Juan de las Ánimas. Era un hombre hecho a sí mismo, en el sentido más brutal de la palabra. Había heredado una propiedad modesta y, a través de décadas de explotación despiadada del maguey para la producción de pulque, el oro blanco de Hidalgo, y la compra ventajosa de tierras a campesinos endeudados, había construido un imperio. Físicamente era imponente, alto, de espaldas anchas deformadas ligeramente por años de montar a caballo, con una barba canosa y cerrada que ocultaba una boca de labios finos y crueles. Sus manos eran enormes, ásperas como la corteza de un árbol viejo, manos que sabían domar
potros salvajes y firmar sentencias de desahucio con la misma indiferencia. Don Sebastián era viudo. Su primera esposa había muerto 15 años atrás en circunstancias que, aunque oficialmente fueron naturales, siempre estuvieron rodeadas de rumores oscuros en las cantinas del pueblo. Se decía que había muerto de tristeza o de encierro. No había tenido hijos vivos. Y un hombre como don Sebastián necesitaba un heredero. Más que eso, necesitaba un trofeo. Él no buscaba amor. El concepto le parecía ridículo, una debilidad de poetas y borrachos. Él buscaba calidad, linaje y, sobre todo, sumisión. Cuando vio a Clara Vázquez por primera vez, no vio a una mujer. Vio una yegua de buena raza que necesitaba ser domada. Vio en su palidez aristocrática y en su apellido antiguo el complemento perfecto para su fortuna nueva y rústica. La negociación fue breve y brutal. Don Sebastián no cortejó a Clara, cortejó a su deuda. Se presentó una tarde lluviosa en la casa de los Vázquez. No llevó flores. Llevó a su abogado y una carpeta de documentos de cuero. Se sentó en la sala con doña Matilde, mientras Clara, obligada a servir el café, escuchaba desde la cocina cómo su vida era tasada y vendida. «Pago las hipotecas», dijo don Sebastián con su voz grave, que sonaba como piedras rodando en un barranco. «Limpio las deudas de juego de su difunto marido. Le asigno a usted, señora, una pensión mensual que le permitirá vivir con la dignidad que su apellido merece. A cambio, quiero a Clara. La boda será en 3 meses». Doña Matilde, temblando no de miedo sino de alivio, aceptó sin siquiera mirar a la puerta donde su hija escuchaba. Para la madre era la salvación, para la hija era la sentencia. Capítulo 4. El rumor que envenenó la sangre. Aquí es donde la historia se tuerce hacia lo siniestro. Don Sebastián era un hombre posesivo, pero también era un hombre profundamente paranoico. Su orgullo era su órgano más vital y, por lo tanto, el más vulnerable. Durante los meses de compromiso, mientras las costureras trabajaban en el ajuar y los carpinteros preparaban los muebles para la llegada de la nueva patrona a la hacienda, un rumor llegó a los oídos de don Sebastián. En un pueblo donde el chisme es la moneda de cambio, alguien, quizás un sirviente despedido o una vecina envidiosa, le susurró al hacendado sobre el boticario, sobre Julián. Le contaron sobre las miradas en la iglesia. Le hablaron de la posibilidad de que el corazón de su futura esposa ya tuviera dueño. Para un hombre moderno, esto podría haber sido motivo de una conversación, de celos quizás, o de una ruptura. Pero para un hombre como Sebastián de Alvear, en el contexto machista y feudal de 1881, esto no era una decepción amorosa, era un insulto al honor. Era una mancha en su propiedad. Él había comprado algo que creía nuevo, exclusivo, y ahora le decían que alguien más había tocado, aunque fuera con el pensamiento, lo que era suyo. La reacción lógica hubiera sido cancelar la boda, dejar a los Vázquez en la ruina y buscar a otra mujer. Pero la lógica de don Sebastián era retorcida. Si cancelaba la boda, el pueblo hablaría. Dirían que la hija de los Vázquez no era lo suficientemente buena para él. O peor, que él había sido engañado. Quedaría como un tonto. Y don Sebastián prefería ser temido antes que ser objeto de burla. Así que tomó una decisión que revela la oscuridad de su psique. La boda seguiría adelante. Él se casaría con Clara. Él pagaría las deudas. Él la llevaría a su casa. Pero se aseguraría de que ella y todo el pueblo y el mismo Dios entendieran que ella no entraba a esa casa como una reina, sino como una penitente. Ideó un plan. Un castigo público tan sutil y a la vez tan devastador que nadie podría acusarlo de violencia física, pero que destruiría el espíritu de Clara frente a la élite de Hidalgo. El mayordomo de la hacienda de San Juan,
Un hombre anciano llamado Evaristo recordaría años después el momento en que don Sebastián le dio las instrucciones para el banquete. «Patrón», preguntó Evaristo revisando la lista de invitados, «¿preparamos la mesa de honor con la vajilla francesa para usted y la niña Clara?» Don Sebastián, que estaba limpiando una pistola en su escritorio, ni siquiera levantó la vista. «No», respondió. «Yo me sentaré en la cabecera, con su madre y el sacerdote. La niña Clara comerá aparte». Evaristo parpadeó, confundido. «¿Aparte, señor, en la misma mesa, pero al otro extremo?» «No», dijo don Sebastián, y esta vez sí lo miró, con unos ojos fríos como el acero. «Quiero una mesa sola, pequeña, lejos de mí, lejos de todos, y de su menú me encargo yo. Que nadie en la cocina toque su plato, solo la vieja Jacinta». Jacinta era una curandera y cocinera que vivía en los límites de la hacienda, una mujer leal a los Alvear hasta la ignominia. El mayordomo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero bajó la cabeza. «Sí, patrón, el escenario estaba listo, la trampa estaba armada». Capítulo 5. Los presagios del ajuar. Mientras tanto, en la casa de los Vázquez, el ambiente era fúnebre. Clara había dejado de hablar. Se movía por la casa como un espectro, delgada, pálida, con ojeras profundas que el polvo de arroz apenas lograba ocultar. Su amiga y criada, Elena, intentaba animarla. «Mire, niña, la tela es hermosa», le decía, mostrándole el raso blanco traído de Puebla para el vestido. «Será usted la señora de San Juan. Tendrá caballos, jardines, ya no pasará frío». Clara acariciaba la tela sin sentirla. «El frío, Elena», susurró una noche, «no se quita con mantas cuando viene de adentro». Hubo señales que, vistas en retrospectiva, parecían advertencias del destino. Una semana antes de la boda, durante una prueba del vestido, Clara se desmayó. Al caer, se pinchó el dedo con una aguja olvidada en el dobladillo. Una gota de sangre roja y brillante cayó sobre la seda blanca, justo a la altura del corazón. Las costureras gritaron. Decían que era un mal augurio terrible. Manchar el vestido de novia con sangre era llamar a la desgracia. Doña Matilde, histérica, ordenó limpiar la mancha con agua oxigenada y vinagre, frotando hasta que la tela casi se rompió. La mancha desapareció a la vista, pero la sombra quedó allí. El día anterior a la boda, Clara hizo un último intento desesperado. Fue a ver al padre Ignacio, el párroco local, un hombre bondadoso, pero débil de carácter, que conocía los secretos de todos, pero no tenía el valor para enfrentarlos. En el confesionario, Clara lloró. No pidió perdón por sus pecados, pidió clemencia por su futuro. «Padre, tengo miedo», confesó. «Ese hombre, sus ojos están vacíos. Siento que voy al matadero, no al altar». El padre Ignacio, atrapado entre su deber pastoral y el miedo que le tenía a don Sebastián, quien pagaba las reparaciones de la iglesia, solo pudo ofrecerle consuelo vacío. «Es el nerviosismo, hija. El matrimonio es una cruz, pero también es una bendición. Obedece a tu esposo, sé mansa, y Dios proveerá. Tu sacrificio salvará a tu madre». Sacrificio. Esa fue la palabra que resonó en la mente de Clara. Ya no era una novia, era un cordero sacrificial, y al salir de la iglesia esa tarde, con el viento levantando remolinos de polvo en la plaza, Clara vio a lo lejos a Julián, el boticario. Él la miró con una tristeza infinita y se dio la vuelta. Fue la despedida silenciosa de la vida que pudo haber tenido. Capítulo 6. La mañana de la boda. El 24 de octubre de 1881 amaneció con un cielo de plomo. Las nubes bajas rozaban los picos de las montañas, prometiendo una tormenta que no terminaba de romper. El aire estaba cargado de electricidad estática. En la casa de los Vázquez, el ritual de vestir a la novia se llevó a cabo en un silencio sepulcral.
No hubo risas, ni brindis con Jerez, ni amigas comentando sobre la luna de miel. Doña Matilde supervisaba cada pliegue, cada botón, con la precisión de un general preparando a un soldado, no de una madre entregando a su hija. Cuando Clara estuvo lista, se miró al espejo de cuerpo entero. La imagen que le devolvía el cristal era hermosa y aterradora. El vestido victoriano, con su cuello alto de encaje y sus mangas largas, la cubría por completo, pero su rostro parecía de cera. Parecía una muñeca de porcelana rota por dentro. «Sonríe, Clara», le ordenó su madre ajustándole el velo. «Por el amor de Dios, sonríe. No quiero que piensen que te estamos obligando». Clara esbozó una mueca que no llegaba a los ojos. «No se preocupe, madre. Haré mi papel». El trayecto a la iglesia fue corto. El carruaje avanzó por las calles empedradas, sacudiéndose violentamente. La gente del pueblo se asomaba a las puertas y ventanas para ver pasar a la novia. Había curiosidad, sí, pero también había lástima. En los pueblos pequeños, todos saben todo. Todos sabían que esa boda era una venta. Al llegar a la iglesia, don Sebastián ya estaba allí, esperando en el atrio. Vestía un traje negro impecable, con una cadena de oro cruzando su chaleco. Saludó a doña Matilde con una inclinación de cabeza cortés, pero cuando sus ojos se posaron en Clara, no hubo calidez. Hubo posesión. Hubo la mirada de un hombre que revisa el ganado que acaba de comprar en la feria. La ceremonia fue larga y tediosa. El incienso llenaba la nave, mareando a Clara, que no había comido nada desde la noche anterior debido a los nervios. Las palabras del sacerdote en latín rebotaban en las paredes de piedra fría. «Ego coniungo vos». Cuando llegó el momento de los votos, la voz de don Sebastián resonó firme y autoritaria. La de Clara fue un hilo de voz, apenas audible, que se perdió en la inmensidad de la iglesia. Al ponerle el anillo, un aro de oro grueso y pesado, don Sebastián apretó la mano de Clara con fuerza, casi lastimándola, como si estuviera cerrando un grillete. Salieron de la iglesia ya como marido y mujer. Las campanas repicaron, espantando a las palomas que anidaban en el campanario. Pero no hubo arroz. El cielo gris finalmente dejó caer unas gotas de lluvia helada, como lágrimas frías sobre la comitiva nupcial. Subieron al carruaje de los Alvear, tirado por 4 caballos negros magníficos. El viaje hacia la hacienda de San Juan duró 1 hora. Durante ese tiempo, dentro del carruaje cerrado, don Sebastián no dijo ni una sola palabra a su nueva esposa. Se limitó a mirar por la ventana, fumando un cigarro, llenando el pequeño espacio con humo azul y asfixiante. Clara tosía discretamente, pero él no abrió la ventanilla. El mensaje era claro: tú respiras el aire que yo decido que respires. Capítulo 7. La llegada a la hacienda de San Juan. La hacienda de San Juan de las Ánimas había sido transformada para la ocasión. El patio central, un vasto espacio empedrado rodeado de arcos de cantera, estaba decorado con cadenas de flores de cempasúchil, una elección extraña, dado que esa flor se asocia más con los muertos que con las bodas, y papel picado blanco. Había más de 300 invitados. La crema innata de la sociedad de Hidalgo y de la Ciudad de México estaba presente. Hacendados ricos con sus esposas enjolladas, políticos locales buscando favores, socios comerciales de don Sebastián. El olor era una mezcla embriagadora de comida rica y perfumes caros. Se habían asado terneras enteras. Había ollas enormes de mole poblano burbujeando sobre fogones de leña. El pulque curado de fresa, piña y nuez corría en jarras de barro, y el vino francés se servía en copas de cristal cortado. La orquesta, ubicada en un estrado en una esquina del patio, comenzó a tocar un vals animado cuando los novios hicieron su entrada. Los invitados aplaudieron. Don Sebastián, con Clara del brazo, caminó por el centro del patio, saludando a diestra y siniestra.
sonriendo con esa sonrisa de depredador satisfecho. Clara caminaba mecánicamente, con la vista fija en el suelo empedrado, tratando de no tropezar con su propia cola. Llegaron a la zona principal del banquete. Había una mesa larga, rectangular, cubierta con un mantel de lino blanco bordado a mano, cubiertos de plata maciza y centros de mesa con rosas rojas. Esta era la mesa de honor. Los padres, los padrinos y el sacerdote tomaron sus lugares. Doña Matilde se sentó, radiante, creyéndose finalmente a salvo de la pobreza. Don Sebastián se dirigió a la cabecera de la mesa. Se detuvo detrás de su silla, esperando. Clara se dirigió instintivamente hacia la silla que estaba a la derecha de su esposo, el lugar que por tradición y protocolo correspondía a la novia. Pero la silla no estaba. Hubo un momento de confusión. Clara miró el espacio vacío donde debería haber estado su asiento. Miró a su esposo, pensando que era un error de los sirvientes, un olvido estúpido. Sebastián, murmuró con un hilo de voz. Don Sebastián levantó la mano, pidiendo silencio a la orquesta. La música se detuvo abruptamente, con un chirrido de violines. El murmullo de los 300 invitados se apagó poco a poco, hasta que solo se escuchó el viento moviendo los papeles picados. El hacendado miró a su esposa y, con voz clara y potente, para que todos lo escucharan, dijo: «Ese no es tu lugar, Clara». El corazón de Clara se detuvo un instante. «¿Cómo dice?». Don Sebastián señaló con un dedo índice extendido, apuntando hacia un rincón alejado del patio, cerca de las cocinas, donde las sombras de los arcos eran más densas. «Tu lugar está allá». Todas las cabezas giraron. En medio de la nada, aislada de las mesas de los invitados, lejos de la alegría y de la compañía, había una mesa. Era una mesa redonda, pequeña, apenas suficiente para una persona. A diferencia de los manteles blancos inmaculados del resto del banquete, esta mesa estaba cubierta con un mantel negro. Una sola silla de madera simple, sin cojín. Un solo servicio de mesa, no de plata, sino de peltre barato. Un grito ahogado recorrió la multitud. Las damas se llevaron las manos a la boca. Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad. Era una ofensa inimaginable. Separar a la novia en su propio banquete era un acto de repudio público. Era decirle al mundo que ella no era digna de compartir el pan con su marido. Doña Matilde se puso de pie de un salto, roja de vergüenza y furia. «¡Sebastián! ¿Qué significa esto? Es mi hija, es su esposa». Don Sebastián ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados en Clara. «Siéntese, suegra, o puede retirarse y llevarse sus deudas con usted». La amenaza fue efectiva. Doña Matilde, con lágrimas de humillación en los ojos, volvió a sentarse, derrotada por su propia codicia. Clara se quedó sola en el centro del patio. 300 pares de ojos la miraban. Podía haber salido corriendo, podía haber gritado, podía haber llorado, pero en ese momento algo se rompió dentro de ella, y al romperse, la endureció. Levantó la barbilla, miró a su esposo a los ojos por primera vez con un odio puro y cristalino. Con una dignidad que nadie esperaba, recogió su pesada falda de novia con ambas manos, giró sobre sus talones y comenzó a caminar. El sonido de sus pasos sobre la piedra resonó en el silencio. Tac, tac, tac. Caminó los 30 metros que la separaban de la mesa negra. No bajó la cabeza, no se apresuró. Caminó como una reina marchando al exilio. Llegó a la mesa pequeña, se sentó en la silla dura, alisó su vestido y se quedó inmóvil, mirando hacia la nada, convertida en una isla de soledad en medio de un mar de gente. Capítulo 8. El menú de la vergüenza. El banquete comenzó, pero la alegría había muerto. Los meseros, nerviosos y avergonzados, comenzaron a servir las mesas de los invitados, bandejas de plata con faisán,
lomo de cerdo en salsa de ciruela, tamales de elote. El vino fue servido con rapidez, y los invitados bebieron con avidez, desesperados por disipar la tensión insoportable. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Solo se escuchaban susurros, el tintineo de los cubiertos y el sonido incómodo de la gente masticando. Nadie miraba hacia el rincón. O mejor dicho, todos querían mirar, pero nadie se atrevía a hacerlo abiertamente por miedo a la ira de don Sebastián. Entonces llegó el momento de servir a la novia. No fue un mesero uniformado quien se acercó a la mesa negra. Fue Jacinta, la vieja curandera de la hacienda. Caminaba encorvada, llevando una bandeja de madera vieja. Llegó hasta Clara y dejó el plato frente a ella con un golpe seco. Clara bajó la vista hacia su comida. Mientras los invitados disfrutaban de un festín real, en el plato de peltre de la novia había algo que hizo que su estómago se revolviera. No eran sobras, era peor. Era un caldo aguado, grisáceo, en el que flotaban unos pocos huesos de pollo sin carne, pelados y roídos, y junto al plato un trozo de pan duro con manchas de moho verde en la corteza. Era comida de perro, comida de basura. Don Sebastián, desde su trono en la mesa principal, la observaba mientras cortaba un trozo jugoso de carne en su propio plato. Alzó su copa de vino hacia Clara en un brindis silencioso y burlón. Estaba esperando que ella se quebrara. Esperaba verla llorar, verla suplicar, verla humillada pidiendo un plato decente. Quería demostrarle quién tenía el poder de alimentarla y quién tenía el poder de matarla de hambre. Pero Clara no le dio ese gusto. Miró el plato grotesco, luego miró el pan mohoso. No tocó los cubiertos, mantuvo las manos sobre su regazo, entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Permaneció así, estática, durante 1 hora, 2 horas. La gente comía y bebía a su alrededor. El sol comenzó a bajar, proyectando sombras largas en el patio. El frío de la tarde comenzó a sentirse y Clara, con su vestido de encaje fino, empezó a temblar ligeramente, pero no se abrazó a sí misma. Fue entonces cuando ocurrió algo sutil. Algunos de los invitados, sobre todo las mujeres jóvenes, comenzaron a dejar de comer. Se les quitó el hambre al ver la crueldad desnuda frente a sus ojos. El silencio en el patio se volvió pesado, acusador. La broma de don Sebastián, su lección de disciplina, se estaba volviendo en su contra. La dignidad silenciosa de Clara estaba gritando más fuerte que su poder. Clara se había convertido en un monumento al sufrimiento. Y don Sebastián, al ver que ella no reaccionaba, comenzó a ponerse furioso. Su cara se enrojeció, bebió más vino, golpeó la mesa con el puño cuando un mesero tardó en rellenar su copa. Estaba perdiendo el control de su propia narrativa. Quería una víctima llorosa y tenía una mártir estoica. Aquí tienes la parte 2 del guión. En esta sección nos adentraremos en la claustrofobia de la vida conyugal, el encierro y el lento deterioro de Clara. La atmósfera se vuelve más opresiva y psicológica. Al igual que en la parte anterior, he maximizado la descripción y la profundidad narrativa. Capítulo 9. El éxodo de los testigos. El sol comenzó a descender detrás de los cerros de Pachuca, bañando el patio de la hacienda de San Juan con una luz anaranjada y enferma. El banquete, que debía haber durado hasta bien entrada la madrugada con bailes y fuegos artificiales, agonizaba prematuramente. Los invitados no podían soportar más la escena. La imagen de Clara, inmóvil en su mesa negra, sin probar bocado, se había convertido en un espejo moral que nadie quería mirar. Poco a poco, con excusas murmuradas y despedidas apresuradas, la élite de Hidalgo comenzó a retirarse. «El camino es peligroso de noche», decían unos. «Mi esposa tiene jaqueca», decían otros. Nadie se acercó a despedirse de la novia.
Hacerlo hubiera sido un insulto a don Sebastián, y en aquel entonces el miedo al cacique pesaba más que la compasión por la víctima. Clara vio cómo los carruajes se alejaban uno a uno, levantando nubes de polvo que se llevaban consigo su última esperanza de intervención externa. Su madre, doña Matilde, fue una de las primeras en irse. Se acercó a don Sebastián, le besó la mano en un acto de servilismo vergonzoso y subió a su propio transporte sin mirar atrás, hacia el rincón donde su hija permanecía sentada. Quizás la culpa era demasiado pesada para sus hombros, quizás simplemente, como muchos, prefirió la ceguera voluntaria. Cuando el último invitado cruzó el portón principal y el gran cerrojo de hierro cayó con un estruendo metálico, el silencio se apoderó de la hacienda. Solo quedaban los criados, que recogían los platos sucios con movimientos sigilosos, y los recién casados. Don Sebastián se levantó de su trono. Caminó lentamente hacia la mesa de Clara. Sus botas de montar resonaban en el empedrado. Clac, clac, clac. Se detuvo frente a ella, proyectando su sombra larga sobre el mantel negro. Clara levantó la vista. Sus ojos estaban secos, rojos por el esfuerzo de contener las lágrimas, pero brillaban con una fiebre extraña. «Ya se han ido todos», dijo don Sebastián. Su voz era tranquila, carente de la furia que había mostrado antes. Era la voz de un maestro que acaba de terminar una lección. «Ahora sabes cuál es tu lugar, Clara. No eres la dueña de esta casa, eres una huésped. Y comerás lo que yo te dé, dormirás donde yo te diga, y vivirás mientras yo lo permita». Clara no respondió. No le dio la satisfacción de una súplica. «Levántate», ordenó él. Clara intentó obedecer, pero sus piernas, entumecidas por horas de inmovilidad y debilitadas por el ayuno, le fallaron. Tropezó. Don Sebastián no hizo ni el más mínimo ademán de ayudarla. La dejó recuperar el equilibrio por sí misma, aferrándose al borde de la mesa maldita. «Vamos», dijo él, dándose la vuelta y caminando hacia la casa grande. «La noche de bodas espera». Y Clara, arrastrando su vestido de novia manchado de polvo, lo siguió hacia la oscuridad de los corredores, entrando en una boca de lobo de la que nunca más volvería a salir. Capítulo 10. La habitación de los extraños. La suite nupcial de la hacienda de San Juan no era un refugio romántico. Era una habitación vasta, de techos altísimos, con vigas de madera oscura que parecían costillas de un animal gigantesco. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz verde oscuro que absorbía la luz de las velas, creando una atmósfera perpetuamente sombría. En el centro, una cama con dosel, pesada y antigua, dominaba el espacio. Pero lo que heló la sangre de Clara no fue la cama, sino la cerradura de la puerta. Era una cerradura nueva, de latón brillante, instalada recientemente, y la única llave colgaba del chaleco de don Sebastián. Lo que ocurrió esa noche queda, misericordiosamente, en el terreno de la especulación, pero los relatos de las criadas que dormían en el cuarto de servicio contiguo nos dan pistas aterradoras. No se escucharon gritos de pasión, ni tampoco gritos de violencia física. Lo que se escuchó fue un monólogo. La voz grave de don Sebastián se escuchaba a través de las paredes, hablando sin cesar durante horas. Se dice que pasó la noche enumerando las deudas de la familia Vázquez, leyendo en voz alta cada pagaré, cada hipoteca, cada centavo que había gastado para comprarla. «Vales 20.000 pesos, Clara», le repetía según la leyenda. 20.000 pesos. Y hasta que no me des un hijo que valga el doble, seguirás estando en deuda. Clara permaneció en silencio. Se convirtió en una estatua de carne y hueso. Esa noche, ella aprendió que su supervivencia dependía de su capacidad para volverse invisible, para dejar de ser una persona y convertirse en un objeto que no provocara la ira de su dueño.
A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, don Sebastián salió de la habitación, cerró la puerta con llave por fuera y se marchó a supervisar los campos de maguey. Clara se quedó encerrada. Alrededor de las 9 de la mañana se escuchó el ruido de la llave girando. La puerta se abrió, pero no era su esposo. Era Elena, su antigua criada, quien había venido con ella desde la casa materna. Elena traía una bandeja. Clara, que llevaba casi 24 horas sin comer, sintió una punzada de esperanza. Se incorporó en la cama. Elena entró con los ojos bajos, llorando en silencio. Dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se retiró rápidamente, como si tuviera miedo de ser castigada por el simple hecho de estar allí. Clara se acercó a la bandeja. No había huevos, ni fruta, ni café caliente. Había un plato de frijoles negros, fríos y sin sal, y un vaso de agua turbia. La mesa separada del banquete no había sido un teatro de un solo día. Era la nueva ley de su vida. Don Sebastián había dado órdenes estrictas a la cocina. La señora no comería los alimentos de la hacienda. La señora comería las raciones de los peones castigados. Clara comió. Comió con lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con los frijoles fríos. Comió porque quería vivir. Comió porque, en el fondo de su alma, todavía creía que alguien vendría a salvarla. Capítulo 11. La crónica del aislamiento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El invierno de 1881 golpeó la sierra de Hidalgo con una fuerza inusual. Las heladas cubrieron los campos de blanco, y el viento aullaba por las noches como un alma en pena. La vida de Clara se redujo a 4 paredes. Se le permitía salir de su habitación solo para ir a la capilla de la hacienda, y siempre bajo la estricta vigilancia de Jacinta, la vieja curandera leal a don Sebastián. No se le permitía pasear por los jardines, no se le permitía recibir visitas. Cuando su madre, doña Matilde, intentó visitarla un mes después de la boda, don Sebastián la recibió en el portón. Su hija está dedicada a la oración y a sus deberes de esposa, le dijo con frialdad. No tiene tiempo para visitas ociosas. Y doña Matilde, cobarde y cómoda con su pensión mensual, se dio la vuelta y se marchó, convenciéndose a sí misma de que Clara estaba bien, de que las cosas de matrimonio son difíciles al principio. Dentro de la casa, la tortura psicológica se refinaba. Don Sebastián cenaba todas las noches en el gran comedor. Se sentaba solo en la cabecera de la mesa larga, iluminado por candelabros de plata, disfrutando de asados, vinos y postres. Y obligaba a Clara a sentarse en la misma habitación, pero en una silla pequeña colocada contra la pared, lejos de la mesa, sin comida. Él comía, ella miraba. ¿Tienes hambre, Clara?, preguntaba él a veces limpiándose la boca con una servilleta de lino. El hambre purifica el espíritu, el hambre te enseña humildad. A veces le arrojaba un trozo de pan, como se le tira a un perro, y Clara, humillada pero hambrienta, a veces lo recogía. Otras veces lo dejaba en el suelo, mirándolo con esos ojos oscuros que empezaban a hundirse en su cráneo. La transformación física de Clara fue alarmante. La mujer joven y saludable que había entrado en la iglesia en octubre, para enero era una sombra. Su piel se volvió translúcida, dejando ver las venas azules debajo. Su cabello, antes brillante, se volvió opaco y quebradizo. Pero lo más inquietante no era su cuerpo, sino su mente. Los sirvientes empezaron a susurrar. Decían que la señora hablaba sola. Decían que la oían mantener conversaciones enteras en su habitación cerrada. ¿Con quién hablas, niña?, le preguntó una vez Elena, aprovechando unos segundos en los que don Sebastián no estaba. Clara la miró con una sonrisa dulce y terrible. Con los invitados, Elena, con los invitados de mi banquete. Ellos nunca se fueron.
Siguen sentados en el patio, esperando el postre. La locura, como un mecanismo de defensa piadoso, había comenzado a tejer su nido en la mente de Clara Vázquez. Capítulo 12. La carta interceptada. En marzo de 1882, hubo un último destello de la antigua Clara, un último intento de rebelión contra su carcelero. Elena, la fiel criada, logró contrabandear un trozo de papel y un lápiz dentro de la ropa lavada. Clara, con manos temblorosas, escribió una carta. No la dirigió a su madre. La dirigió a Julián, el boticario, su antiguo amor. La carta era breve y desesperada. No hablaba de amor, hablaba de supervivencia. Julián, me estoy muriendo, no de enfermedad, sino de sombra. Él me apaga día a día. Si alguna vez me quisiste, habla con el juez, habla con el cura, habla con quien sea. No soy una esposa, soy una prisionera. Sácame de este infierno antes de que olvide mi propio nombre. Sé. Clara le entregó la carta a Elena, quien la escondió en su corsé. El plan era simple. Elena iría al pueblo el domingo, día de mercado, y buscaría a Julián en la botica. Pero en la hacienda de San Juan, las paredes oían. Jacinta, la vieja bruja de la cocina, había notado el cuchicheo. Había visto el intercambio de miradas, y su lealtad a don Sebastián era absoluta. La mañana del domingo, antes de que Elena pudiera salir, don Sebastián la interceptó en el patio. «¿A dónde vas con tanta prisa, muchacha?», preguntó, bloqueándole el paso con su cuerpo masivo. «Al mercado, patrón, a comprar hilo». «Acércate», ordenó él. Don Sebastián no necesitó registrarla. La culpa en los ojos de Elena la delató. Con una brutalidad eficiente, le arrancó el chal y encontró el papel doblado. Leyó la carta allí mismo, bajo la luz del sol. Su rostro no mostró ira, sino una sonrisa gélida. «Así que, muriendo de sombra», murmuró, y buscando a un boticario, rompió la carta en pedazos minúsculos y los dejó caer al suelo, donde el viento se los llevó. Luego miró a Elena. «Estás despedida. Vete ahora mismo, sin tus cosas. Si te veo en mis tierras en una hora, te echaré los perros». Elena fue expulsada a empujones. Llorando, gritando el nombre de Clara, fue arrastrada fuera del portón. Clara, desde la ventana de su habitación, vio cómo su única aliada era expulsada de su vida. Vio a Elena desaparecer en el camino, y con ella desapareció su último vínculo con la realidad. Esa noche, don Sebastián entró en la habitación de Clara. No le gritó por la carta, no la golpeó. Hizo algo peor. Ordenó tapiar la ventana. Al día siguiente, 2 albañiles llegaron y colocaron ladrillos sobre la única ventana que daba al exterior, dejando solo un pequeño tragaluz alto por donde entraba un rayo de sol miserable. La habitación quedó en una penumbra eterna. «Si te gusta la sombra», le dijo don Sebastián, «entonces vivirás en ella». Capítulo 13. Las fiebres de la melancolía. La primavera llegó a Hidalgo, trayendo flores silvestres y cielos azules, pero en la habitación de Clara el tiempo se había detenido. Sin luz natural, sin compañía, y con una dieta que apenas la mantenía con vida, el cuerpo de Clara comenzó a fallar. Empezó con una tos seca, persistente. Luego vinieron las fiebres. Sudaba por las noches, empapando las sábanas de lino, delirando con banquetes interminables donde los platos estaban llenos de ceniza. Llamaba a su padre muerto, llamaba a Julián. A veces llamaba incluso a Sebastián, pidiéndole perdón por pecados que no había cometido. Don Sebastián trajo a un médico, pero no a uno respetable de la ciudad, sino a un doctor local que le debía favores. El diagnóstico fue rápido y conveniente: fiebres melancólicas y debilidad de nervios. «Es una condición femenina», explicó el médico mientras guardaba su estetoscopio sin haber examinado realmente a la paciente. «La histeria ha afectado sus pulmones.
Necesita reposo absoluto y aislamiento. Era la excusa perfecta. Clara estaba muriendo, y la medicina oficial le estaba dando la bendición a su verdugo. Durante los meses de verano de 1882, Clara dejó de levantarse de la cama. Estaba tan delgada que sus huesos parecían querer rasgar la piel. Sus ojos, enormes en su cara calavérica, miraban fijamente el techo. Dejó de comer por completo. Cuando Jacinta le traía el plato de caldo miserable, Clara giraba la cabeza hacia la pared. No era una huelga de hambre política, era la rendición final del cuerpo. Ya no tenía energía para digerir, ya no tenía voluntad para seguir existiendo en ese mundo. Don Sebastián la visitaba cada noche. Se sentaba en una silla junto a la cama y la observaba respirar con dificultad. «Eres terca, Clara», le decía en la oscuridad, «terca hasta el final. Podrías haber sido la reina de todo esto. Solo tenías que obedecer». Pero Clara ya no lo escuchaba. Ella ya estaba en otro lugar. En su mente estaba corriendo por los campos de maguey, lejos de los muros, lejos de la mesa negra, lejos de él. Capítulo 14. El final del banquete. Noviembre llegó con el Día de Muertos. En todo México las familias preparaban altares con flores, velas y comida para recibir a las almas de sus seres queridos. En la hacienda de San Juan, el olor a cempasúchil llenaba el aire, recordando irónicamente el día de la boda, un año atrás. La noche del 2 de noviembre de 1882, una tormenta eléctrica azotó la región. Los truenos sacudían los cimientos de la casona. En su habitación tapiada, a la luz de una sola vela que se consumía, Clara Vázquez exhaló su último aliento. No hubo nadie sosteniendo su mano. No hubo últimas palabras profundas. Solo un suspiro largo, como el aire escapando de un globo, y luego la quietud absoluta. Tenía 23 años. A la mañana siguiente, cuando Jacinta entró con la bandeja del desayuno, encontró a la señora fría. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la puerta, como si esperara salir. Jacinta bajó a avisar al patrón. Don Sebastián estaba desayunando huevos con chorizo y café caliente. «La señora se ha ido, patrón», dijo la vieja. Don Sebastián dejó la taza sobre la mesa con cuidado. No lloró, no mostró sorpresa. Se limpió la boca, se levantó y subió a la habitación. Miró el cuerpo de su esposa. Era un manojo de huesos envuelto en un camisón gris. Era la obra de su vida, la destrucción total de una belleza que no pudo poseer. Se acercó a ella y con una delicadeza extraña le cerró los ojos. «Que preparen el funeral», ordenó, «y que traigan el vestido de novia». La crueldad de don Sebastián no terminó con la muerte de Clara. Insistió en que fuera enterrada con el mismo vestido blanco que había usado el día de su boda, el día del banquete separado. El vestido ahora le quedaba inmensamente grande, colgando de su cuerpo consumido como una mortaja burlona. Capítulo 15. El funeral de la puerta cerrada. El funeral de Clara Vázquez fue un evento clandestino. Don Sebastián no permitió velatorio público. Alegó que la enfermedad de Clara había sido contagiosa y que por seguridad el ataúd debía permanecer sellado. Esto alimentó aún más los rumores en el pueblo. ¿Qué estaba ocultando? ¿Golpes, marcas de estrangulamiento o simplemente el horror de un cuerpo consumido por el hambre? Solo se permitió la entrada al cementerio de la hacienda al sacerdote, al enterrador y a doña Matilde. La madre de Clara lloró desconsoladamente sobre la tumba, gritando mi niña, mi niña!». Pero sus lágrimas llegaban tarde. Don Sebastián la miró con desprecio y al terminar el entierro le entregó un sobre con dinero. «Esto cubre el último mes de la pensión», le dijo. «Nuestro trato ha terminado. No vuelva por aquí». Clara fue enterrada bajo una lápida de piedra gris, sin ángeles, sin versos. Solo su nombre y las fechas. Pero la tierra no calla, y los muertos mal sepultados, dicen las abuelas, no descansan.
Apenas una semana después del funeral, comenzaron los sucesos extraños en la hacienda de San Juan. Los criados decían que por las noches se escuchaba el sonido de unos cubiertos golpeando un plato de peltre. Cling, cling, cling. El sonido venía del patio, del rincón oscuro donde había estado la mesa separada. Don Sebastián, hombre de ciencia y brutalidad, despidió a los criados que contaban estas historias, llamándolos supersticiosos. Pero pronto, él mismo empezó a escuchar cosas. Pasos ligeros en el pasillo, el roce de una tela de seda contra el suelo, y un frío intenso que se concentraba en el comedor principal, justo a su derecha, donde debería haber estado la silla de su esposa. La venganza de Clara no fue violenta, fue atmosférica. Ella, que había sido condenada al silencio y a la soledad, llenó la casa con su presencia invisible.